Muy buenas a todos. Como sabréis, los que seguís el tema de VR, ha salido Firewall Ultra, uno de los shooters más esperados de la comunidad de PSVR 2, sobre todo por su aspecto visual y tecnológico, el cual nos había hecho ilusionarnos con un shooter online de alto calibre, pero por desgracia hemos vuelto a ser víctimas de nuestro propio hype, aunque yo por mi parte ya tenía ciertas noticias que me hacían suponer lo que me iba a encontrar. A continuación expondré mi punto de vista y el por qué creo que este juego ha nacido desfasado, aunque no todo es negativo, chicos. Vamos a empezar por la parte buena. Probablemente el vídeo sea mayormente hablando de las cosas que me parece que no están al nivel para un título del que se esperaban más cosas, o cosas que a título personal no me gustan, pero hay algo con lo que todos los argumentos que expondré os los podréis pasar directamente por el orto, y es... Cógeme fuerte o si no seguro que echaré a correr. Está bien, pero tienes que hacer lo mismo por mí. ¡Que se produzca el plano! El poder de la amistad. Sí, ¿cuál es ese poder? ¿Cuál es el poder de la amistad? Ese poder es simplemente el hecho de jugar con gente en la que puedas comunicarte en tu idioma y, pese a los fallos que pueda tener el título, disfrutar, ganando, perdiendo, da igual. El caso es disfrutar. Y si nos olvidamos de esa mirada crítica y simplemente jugamos, creo que el juego sí que consigue ser divertido, y yo me he divertido con él. Que no os confunda las críticas que voy a hacer al juego, pero yo tengo bastante experiencia en shooters VR y competitivos, y hay ciertas cosas que bajo mi punto de vista no tienen perdón en una plataforma de VR de última generación. Así que vamos al lío. Para empezar, gráficamente se ve bien, no es ningún portento, pero los juegos de luces y oscuridad que le dan un punto bastante inmersivo. Los mapas me han parecido bastante chulos, también os digo que no me ha dado tiempo a explorarlos a fondo, pero la primera impresión en ese sentido sí que fue bastante buena. Imagino que el Unreal Engine 5 se tiene que notar por alguna parte, aunque el uso de la reproyección ensombrece un poquito el resultado. Las armas también se ven bastante bien y hay cierta variedad. Tenemos un sistema de niveles en el cual tenemos que ir subiendo para desbloquear clases, accesorios de las mismas, lo que le da ese punto para tener que jugar e ir subiendo los propios niveles, para así enganchar ciertamente al propio jugador. La resolución del título no le otorga la mayor claridad de los juegos que tenemos en PSVR 2, pero tampoco está, digamos, en la lista negra. Como digo, el mayor pero creo que le podemos encontrar es el uso de la reproyección, que sí que podremos notar al ser un juego de movimientos rápidos y sobre todo si giramos con el stick. En el apartado sonoro me ha gustado cómo suena todo en principio, los sonidos de los pasos, incluso al pisar charcos, los tiros y demás me ha parecido lo suficientemente inmersivo. Y además, que no me quede en el tintero, el juego está en castellano, tanto voces como textos. Bienvenida a la Ordalía. Aquí ponemos a prueba a los nuevos contratistas. Te acabas de poner la RA táctica. Voy a explicarte algunos fundamentos básicos. Bueno, los textos se han saltado algunos, ya que aparecen en inglés, pero imagino que es un error que solucionarán. Respecto al término jugable, no tenemos mucha variedad. Consta de partidas 4 contra 4 online y partidas cooperativas en el que tendremos que superar oleadas de enemigos manejadas por la CPU. Os voy a hablar del online. El primer día hubo bastantes problemas para jugar en grupo, ya que no funcionaba y no encontraba partidas. A few moments later. Ayer me funcionó, por ejemplo, sin problemas y he podido jugar durante varias horas, pero sigue sin funcionar, y en un juego en el que si le quitas el online no tienes nada, es algo que también echa para atrás. Obviamente se espera que esto se arregle, o eso han dicho los propios desarrolladores, pero como digo, actualmente cuando estoy haciendo el vídeo, el online sigue con bastantes problemas. El modo que nos encontraremos consta de defender o atacar un portátil. Cambiaremos de bando cada ronda y consta de un máximo de 3 rondas, lo que hace que si un equipo gana 2 rondas se acabe la partida, o si quedáis 1-1 el desempate sea con la tercera. Es la única opción. Para mi gusto esto está bastante mal planteado, me parecen muy pocas rondas, no te da tiempo ni a asimilar la partida y ya prácticamente estás de nuevo en el lobby. Qué mínimo que el mejor de 5 aunque sea, para dar algo de cancha a los equipos a asimilar esa propia partida. Luego hay otro problema, y es que cuando vuelves al lobby tienes que obligatoriamente esperar 2 minutos a una nueva partida, y si por algún casual alguien se sale o hasta que no completemos los equipos no podremos iniciar, y eso no es lo peor.
Cuando entre el último integrante tendremos que esperar otros 2 minutos más, por lo que te tiras más tiempo esperando que jugando, y eso es un problema que hay que solucionar, aunque sea solo con un botón de preparado en el cual pulsen los integrantes de cada equipo para lanzar la partida lo antes posible. Creo que sería una solución necesaria. Además, los menús y moverte por ellos se hace demasiado caótico, y no lo hace para nada amigable para el usuario, que por cierto los menús van con seguimiento ocular, que si bien los menús en cuanto a estética me parecen correctos, cuando quieres saber cómo modificar un arma, cómo buscar partida o ir a los propios ajustes, al principio te hará pulsar todos los botones y buscar por el búnker cómo hacer cada cosa, porque es sumamente lioso, y estamos hablando de que es lioso para hacer cosas tan sencillas como jugar una partida o elegir tus armas. Ahora sí, vamos a meternos en el fango. Y os voy a dar los argumentos por los cuales el juego me parece que ha salido desfasado. Sí, como lo oyes, el juego ha salido desfasado. Un juego que ha salido para PSVR 2, usando las últimas tecnologías como el Unreal Engine 5, seguimiento ocular para diferentes mecánicas jugables y el uso de sistemas ápticos. Y ha salido desfasado. ¿Y esto por qué? Bajo mi punto de vista se han olvidado de lo más importante: la interacción. Estamos jugando con PSVR 2, que ya no tiene limitaciones de mandos ni de tracking, y nos encontramos un juego que parece hecho para ser jugado con un mando. No podemos tocar nada, recargar el arma es con un botón, tirar granadas también con un botón, y lo que es peor, se lanzan con seguimiento ocular, y es absolutamente caótico. Una cosa que me molesta mucho, por ejemplo, en cuanto a lo jugable, es que no podemos acceder a las armas en nuestro cuerpo. Tenemos que abrir una ruleta para elegir lo que queremos en cada momento. Y si queremos, por ejemplo, tirar una granada, tendré que quitar mi arma de la mano y elegir una granada. Una vez hecho eso, tendrás que volver a asomar, a mirar donde querías tirarla y pulsar otro botón. Creo que en cosas como estas es en lo que pincha a lo grande el juego. En teoría, pulsar un botón no debería ser más difícil que coger una granada con la otra mano y tirarla, pero en realidad sí lo es, y más en realidad virtual. Si tengo el arma en mi mano izquierda, ¿por qué no puedo tirar una granada con mi mano derecha, la cual tengo libre? ¿Para qué la quiero si no? Para algo estamos jugando VR. Te sientes como coartado, como falto de libertad en cuanto a lo jugable. Eso yo creo que lo notará más gente. Gente que haya jugado más juegos en VR de este estilo y que puede que sienta la misma sensación que yo sentí. Os pongo otro ejemplo molesto. Al inicio del juego, y esto es un constante en todo el juego, ya que para interactuar con cualquier cosa del entorno tendremos que usar botones, no podremos usar las propias manos como tal. Como decía, al inicio tendremos una puerta delante nuestra en la que tendremos que pulsar un botón físico para abrir la puerta, y cuando vas a arrimar la mano con el dedo para hundir ese botón, resulta que no hace nada. Tienes que dejar pulsado R1 varios segundos y esa puerta se activa y se levanta. Y entiendo esto en un juego plano, o si este visor tuviera ciertas limitaciones como su antecesor, pero este ya no es el caso. El juego no ha evolucionado con la industria VR, se ha quedado en lo que sacó para un sistema ya desfasado, y eso le hace incluso convertirse en más tosco de lo que ya era, ya que la fluidez jugable ahora es mucho peor y molesta para el jugador. En fin, y para acabar, es un juego que, para haber pensado tanto en la tecnología del visor, falla en lo principal que nos otorga la VR: libertad. Y hay muchas cosas que ni siquiera he comentado, como la imposibilidad de poderte agachar de forma real, también tienes que pulsar un botón. Y además, la altura del personaje no coincide con la tuya personal, por lo que la sensación de como síndrome de impostor está ahí presente. El apuntado y el agarrado del arma me parece correcto. Disparar con una mano dispersa más las balas. Agarrando el arma, además, tenemos la posibilidad de una ayuda de apuntado para enderezar el arma, y que nos será útil en alguna situación, aunque es un poco torpe en su uso y puede molestar más que ayudar en algunas ocasiones. Luego tiene cosas súper interactivas, como que si cierras un ojo la mirilla se acerca a tu ojo, o si te tiran una cegadora y cierras los ojos no te cegará. Ves que han pensado en esas cosas tan innovadoras y luego se han quedado en tierra de nadie con cosas tan importantes como la interacción, que me hace revolverme. Pero bueno, es lo que hay, al menos ahora mismo en la salida del juego. Veremos si en un futuro algunas mecánicas cambian, como la recarga manual, que ya fue anunciada, y deciden ir mejorando alguna que otra cosa del propio juego. Y recordad, chicos, la cabeza alta si os gusta el juego. Las críticas a un juego o hacia una plataforma no os las tenéis que tomar a lo personal. No se están metiendo contigo, ni siquiera te están diciendo a lo que tienes que jugar o qué tienes que hacer. Simplemente se está dando un punto de vista y una opinión más o menos objetiva de lo que es en este caso un juego. Y como digo, no hay nada que no pueda ser salvado con el poder de la amistad.
Muchas gracias por ver el vídeo, suscribíos si os mola el contenido y nos vemos. Hasta luego.